Aleluya, muy buenas noches, bendiciones. Sí, en esta plataforma, en este canal de Águilas del Reino, aquí le habla la pastora Olidia, que quiero compartir contigo algo maravilloso que el Señor me ha mostrado y quiero que sepas que Dios te ama incondicionalmente como eres, como somos. Aleluya. Queremos de verdad sentir ese apego divino en la medida de que nosotros menguemos más para que sea Él quien crezca. Para que sea Él quien haga en nosotros en este querer como el hacer de una búsqueda genuina y de verdad dispuesta a seguir las pisadas del Maestro. El apóstol Pablo, cuando enseñaba en diferentes lugares que él estuvo, aquellos que siguieron esta misma senda, les hablaba y les decía específicamente en la carta que le hizo a los Corintios, dice que él vino allí a ellos sin palabras de excelencia, no fui con excelencia de palabras y sabiduría. Dice que se propuso no saber nada, sino fuera de Cristo, no saber nada, sino a Él, a Cristo y a Él crucificado. Y eso es lo que Él manifestaba, era lo que Él enseñaba, ¿no? Cuando nosotros aprendamos esto, es realmente lo que a nosotros nos debe condicionar de que tenemos una entrega genuina, una devoción, una convicción, que ninguna de las afrentas y los desafíos del camino provoquen en ti y en mí, quiero decir, en aquellos que tenemos este llamado, provoquen paradas, provoquen infortunios, desafíos, ¿verdad? Porque a nosotros nos debe caracterizar, nos debe identificar, debemos tener una identidad definida tomando como ejemplo ese Cristo de gloria resucitado en nosotros, primeramente, y podemos encontrar aquí estos testimonios del apóstol Pablo que tuvo estas vivencias en esta carta que le hizo a los Corintios. Dice que él se propuso no saber nada, sino a Cristo crucificado. ¿Mm? Cuando él fue a los Corintios, anunciándoles el testimonio de Dios, no fue con excelencia, es decir, con excelencia de palabras o con sabiduría, sino a Cristo, ¿verdad? Nada que pertenezca a nosotros, que sea, es decir, que todavía nos queda, porque esta carne, nosotros tenemos que ir sacando lo precioso, lo que edifica de lo vil, ¿no? Y el apóstol Pablo, esto lo decía Jeremías, ¿no? 15:19. Específicamente está plasmado en este libro, cuando el profeta estaba también planteándose allí, ¿no? Diciendo de que si entresacaran, si ellos entresacaran, si entresacar es lo precioso de lo vil, entonces podríamos hablar por la boca de Dios. Y lo que a nosotros nos hace de verdad tener esa identidad en Cristo es como nosotros nos pronunciamos después que reconocimos a ese Cristo de gloria, no importando el rango que tenga, no importando en el ministerio en el cual tú te encuentres, no importando. Nosotros, si de verdad somos cabales para ser ese Cristo resucitado en nuestra vida, después que llegó a ti, llegó a mí, nosotros tenemos que hacer ver ese reflejo del Cristo de gloria cada día con más nitidez, de verdad, bajando a los pies de Cristo, siendo humilde primeramente y reconociendo de que cada día debemos hacer la diferencia de ese Cristo de gloria, aleluya, puesto en práctica. Amén. Entonces el apóstol Pablo es un ejemplo cuando él dice que se propuso no saber nada, cosa alguna, sino a Cristo, ¿verdad? Y a Él crucificado. Esto dice mucho. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Aleluya. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, demostrando de que el Espíritu Santo y el poder de Dios estaba en él, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando eso se hace práctico en nuestra vida, cuando es cotidiano, no solamente un día en la semana, o quizás 2 días en la semana, no, todos los días. Nosotros debemos ser prácticos en lo que realmente nos identifica día a día. Por eso Pablo explicaba
de que la fe debía estar fundada en esa sabiduría, en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios. Amén. Sin embargo, él pronunciaba que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que van a perecer, ¿verdad? Sino hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque cada día es algo diferente, y como a Dios le ha placido. A veces la palabra está llena de profecías, llena de promesas que nos hacen a nosotros ser cada día más audaces, más llenos de ese entendimiento, con más con un ayuno espiritual definido. Aleluya. Y un ayuno espiritual, que es a lo que yo le llamo ayuno espiritual, querer comer más. Más es lo contrario del ayuno universal, del ayuno que es abstenerse de alimento. Sin embargo, se contrapone con este ayuno espiritual. Y esto te animo a que lo practiques. Cada día ten más sed de aprender de la palabra. Pablo le decía, más hablamos esta sabiduría. ¿Por qué? Porque así lo predestinó el Señor. Aleluya. Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque dice que si lo hubiesen conocido, no hubiesen crucificado al Señor de gloria, ¿verdad? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado y preparada para los que le aman. Amén. Dice que Él se las reveló a todos aquellos que de verdad nos llamamos ser hijos, que tenemos un llamado. Amén. Por el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo lo escudriña todo, ¿no? Todo. El Espíritu escudriña todo, aún lo profundo de Dios, ¿no? Amén. Todo lo escudriña, lo profundo de Dios. Amén. Entonces yo te animo a que de verdad sientas este deseo de querer llegar a esa profundidad de Dios, ¿no? Querer llegar a esa profundidad de Dios, porque es lo más importante para que podamos escalar peldaño a peldaño sin flaqueo. Amén. Porque además decía, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y dice que tú y yo, si realmente tienes un llamado, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sin embargo, el hombre o la mujer, me refiero a hombre, es mujer y hombre, natural, dice que no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque dice que para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este tiempo, aleluya, este tiempo es un tiempo donde aquellos que de verdad saben de qué estoy hablando, deben reconocer cuál es ese discernimiento, porque dice que si nosotros sabemos discernirlo espiritualmente, el espiritual puede juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos llenamos nuestra boca para hablar, porque dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Amén.